Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. Y volvemos a las raíces. Volvemos a hacer un video en mi querida ciudad de Buenos Aires. Estamos en el barrio de Palermo. Como leyeron en el título de este video, caminando hacia el planetario. Y sí, estoy con paraguas porque está lloviendo. Pero no quería no grabar este video. Quería contarles sobre el planetario. Me voy a volar tipo Mary Poppins, que es un símbolo de la ciudad de Buenos Aires, al que van muchos turistas y mucha gente de la ciudad. Y también muchas escuelas. De hecho, ¿quién no fue viviendo aquí en Buenos Aires en su infancia al planetario con una excursión escolar? Levante la mano. Bueno, estamos yendo. Les cuento, reservamos entradas, mejor dicho, compramos las entradas con 48 horas de anticipación. Espero que me estén escuchando bien, tengo el micrófono acá metido. Dios bendito, te pido, grabame bien el sonido. El costo de las entradas fue de 1.200 pesos y a lo que estamos yendo es un espectáculo, show, presentación, ¿cómo se le llama? Bueno, ayúdame. Y el show que vamos a ver se llama La Luz. Bueno, es un show chileno que lo trajeron acá al planetario de Buenos Aires. Así que bueno, allá vamos. Estoy toda despeinada porque me puse la capucha. Yo sé que les importa un montón este dato. Y otro dato que les va a importar mucho es que salí de mi casa perfecta, bajé del colectivo y me encontré con esto. Que explíquenme qué pasó ahí. No tengo idea. No sé si es un grano, una mancha, si me picó un mosquito, no sé, en 20 minutos apareció. Pero bueno, no importa, que el grano no nos nuble nuestro objetivo, que es ir al planetario. El planetario Galileo Galilei se llama así en honor a este astrónomo. Tiene forma de ovni, por si no se dieron cuenta, y fue inaugurado en 1966. Si bien se saca entrada para ingresar a la función del planetario, el asiento es por orden de llegada y según investigamos, lo más conveniente es sentarse en los asientos de más atrás para poder ver mejor. La entrada, como dije, costó 1.200 pesos, lo que sería el equivalente a $1.20. Tuve un problema con el audio, así que acá les estaba diciendo que no sé si podré mostrar bien la función, pero que intentaré mostrar lo más que pueda. Lamentablemente no salió el audio. Ahí comentaba la chica en la puerta que las entradas se sacan online y los que no tienen entradas, por lo menos para hoy está todo agotado. Así que si van a venir, sobre todo en fin de semana, asegúrense siempre de sacar la entrada online con anticipación.
circular, sería como un anfiteatro, ¿no? Y bueno, según leímos, es mejor estar más atrás que adelante para ver bien. De todos modos, sucede arriba la magia, así que calculo que se debe poder ver bien desde cualquier lugar. Yo estuve en un lugar igual a este, si no me equivoco, en el Museo de Ciencias Naturales, o bueno, lo voy a buscar y voy a poner el nombre. Si no me equivoco, fue en Nueva York, o sea, sí fue en Nueva York, estoy segura, pero creo que era el de Naturales. Y era igual a este, pero era todo en inglés y yo no entendía nada. Así que ahora si hablan voy a entender por lo menos. Qué desastre. Bueno, yo creo que no va a haber problema con que les muestre un poquito. Ahí arranca. Y si ustedes tienen ganas, por supuesto, tenemos este espacio unos 10-15 minutos antes de que arranque la función para charlar un poquito. En general, la divulgación científica se nutre mucho más cuando tiene un poco de ida y vuelta. O sea, que si ustedes tienen dudas científicas, curiosidades que quieran saber sobre la ciencia, cómo funcionan ciertas cosas, física en general, puede ser de acá de la Tierra, puede ser de, no sé, cualquier cosa, duda científica que tengan ganas de preguntar, incluso cómo funciona la ciencia en Argentina en particular, que tiene todo su propio sistema, cualquier duda sobre ciencia que tengan ganas de hacer, este es un gran momento para hacerla si tienen ganas, porque básicamente no está mi técnico para reprimirme y cortarme el micrófono, así que tenemos un ratito. Pero el edificio es un edificio emblemático de la ciudad de Buenos Aires, el arquitecto es súper famoso, yo soy muy malo con los nombres, no me lo acuerdo, pero la gente del planetario sí, la otra gente del planetario no, a la que le puedes preguntar, pero ¿cómo? Enrique Ian, ese, Quique, de los amigos, sí, allá. ¿Cómo se forman los meteoritos? De la misma forma de que se forman todos los objetos allá afuera, que es juntando con el tiempo. Tienen que pasar mucho tiempo y en el espacio le decimos que hay vacío, pero en realidad no está vacío. Hay un montón de gas, polvo, partículas de cosas y con el tiempo la gravedad va juntando ese gas y ese polvo hasta formar como si fuera una especie de plastilina, ¿viste? Cuando la plastilina empezó a juntar y se forma como una cosa así grandota. Bueno, eso. Las capas de la atmósfera, puse un montón, no me las acuerdo, yo no estudié atmósferas, pero sé que arriba de todo está la ionosfera, donde pasa toda la magia eléctrica y divertida, y rara y difícil y que molesta para las comunicaciones, pero vienen ionosfera, alguien me ayude, troposfera, no, estratosfera, troposfera, estoy ahí tocando de oído, no me acuerdo. ¿Cómo se formó el Big Bang? Eso es lo que no sabemos, y no sabemos si se puede saber. Lo que seguro sabemos es que el universo temprano, el universo justo después del Big Bang, muy buenas tardes. Ahora sí les doy la voz oficial. Bienvenida al planetario Galileo Galilei de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están? ¿Me extrañando? ¿Todo bien? A todo el cielo plagado por ellas. Quizás las más famosas sean estas que están pintadas de un color verdoso porque se trata de la franja del zodíaco. Es una región donde se van a proyectar la posición de los planetas, el Sol y la Luna, todos los objetos del sistema solar, y es por eso que son tan importantes para la astronomía estas en particular, pero no son las únicas. Todo el cielo está lleno de constelaciones.
estás se llama Próxima Centauri. Es la estrella más cercana al Sol, a tan solo 4 años luz aproximadamente. Eso la convierte también en la estrella más cercana a la Tierra después del Sol. Sagitario está apuntando justo hacia el centro de la Vía Láctea con su arco y flecha. En esa región, si pudiéramos observar objetos invisibles, nos podríamos encontrar con lo que esconde en su núcleo la Vía Láctea. Se trata de un agujero negro supermasivo. Como mencionábamos al principio, los agujeros negros son regiones de tanta gravedad que nada puede escapar de ella, ni siquiera la luz. Es por eso que son totalmente invisibles, no reflejan la luz. Pero podemos observar la radiación que los rodea gracias a radiotelescopios. Esto se hizo por primera vez en 2018 y se hizo con este agujero negro de aquí en 2022. Estos son otro tipo de nebulosas que se ven oscuras porque en vez de reflejar la luz, la absorben. Entonces impiden que veamos el brillo de las estrellas que tienen por detrás. El cielo nocturno ha intrigado desde siempre a la humanidad. El que vemos hoy es básicamente el mismo que contemplaron nuestros más remotos antepasados. Brillantes, los astros se destacan en una inmensa oscuridad. La Vía Láctea es una galaxia espiral. Ella es una de las 100.000 millones que se calcula se encuentran en el universo. Nuestro sistema solar se encuentra en uno de sus brazos que abraza su núcleo central, en el llamado brazo de Orión. Estamos a unos 27.000 años luz del centro de la galaxia. Viajeros fugaces y muchas estrellas que, como dijo el poeta Pablo Neruda, titilan azules a lo lejos. Pero en estos últimos años el universo nos ha sorprendido. Imágenes de estrellas, nebulosas y galaxias nos fascinan con una extraordinaria gama de colores y formas. No solo blanco y negro, luz y color, compañeros inseparables. ¿Cuál es el color del universo? Moderno instrumental, ubicado en la Tierra y en el espacio, captan información de muy distintas características y orígenes y la traducen a un lenguaje que tenga sentido para el ser humano, muy particularmente el color. Los humanos percibimos esa información de distintas maneras. Algunas las aprovechamos para transmitir información, como las de radio. Las del segmento infrarrojo las sentimos en forma de calor en nuestra piel. Otras nos permiten obtener imágenes del interior de nuestro cuerpo, como la radiación gamma y los rayos X. Y hay una pequeña porción de todo el espectro que podemos, entre comillas, ver con nuestros ojos. Una vez que la luz pasó por el laboratorio de Newton, todo cambió. Él postuló que la luz estaba compuesta por partículas, y con su clásico experimento del prisma, demostró que la luz blanca está formada por bandas de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Simultáneamente otros científicos planteaban a la luz como onda, y los datos experimentales así lo comprobaban. Por mucho tiempo no se tuvo claridad del comportamiento de la luz. Y terminó la función, duró 45 minutos. Estuvo buena, un poco flashera, me gustó las partes donde parecía que te estabas moviendo, era como medio un juego de Disney. Muy informativa, muy educativa y nada, interesante, me gustó.
Yo les voy a dejar igual una parte que la van a haber visto ya. Obviamente no va a ser todo porque calculo que los puede llegar a aburrir, pero les voy a ir dejando extractos para que más o menos vean de qué va. Y evalúen si están por acá para ir a verlo o si se llega a dar en su ciudad, en sus planetarios, en sus museos, para que la puedan ir a ver. No se olviden, si les gustó este video, darle una manito para arriba. Si no les gustó también, para arriba el dedito, no sean mala onda. De comentar cualquier cosa que me quieran decir ahí abajo en la cajita de comentarios. Y de suscribirse al canal, más vale. Si no te suscribiste, no sé qué estás haciendo. Ahora sí, después de este video un poco distinto, me despido y será hasta un próximo videito. Adiós. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. No, para cómo era. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. No, para, ¿cómo era mi presentación? No me acuerdo. Show de la luz. Ay, se me dio vuelta.